Encuentre la placa superior derecha, atornille la varilla excéntrica desnuda en el orificio pequeño y luego coloque la marca de la aguja hacia arriba y la parte trasera derecha. Encuentre un laminado grande superior con el orificio excéntrico hacia adelante en un lado y el lado inferior alineando la placa superior derecha con una fila de tornillos insertados en la parte posterior. Coloque el perno excéntrico en el orificio excéntrico y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el tablero. El otro laminado grande superior está montado hacia adelante en el tornillo central. Encuentre una placa de tracción con el orificio excéntrico hacia la izquierda y el lado inferior de la placa superior derecha en el medio del tornillo lateral insertado. Coloque el perno excéntrico en el orificio excéntrico y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el tablero. La otra placa de tracción también está montada hacia adelante en el tornillo delantero. Encuentre la placa superior izquierda y atornille el tornillo excéntrico en el espacio pequeño. A continuación, alinee el marcador de ojo con la placa superior derecha. El tornillo se inserta en el orificio excéntrico superior. Los pernos excéntricos se colocan en los orificios excéntricos. Gire el perno excéntrico en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la placa. Encuentre la placa superior, atornille el tornillo excéntrico en el orificio pequeño y luego inserte el tornillo en el orificio excéntrico trasero general. Coloque el perno excéntrico en el orificio excéntrico y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el tablero. Voltear hacia atrás. Busca el panel trasero pequeño y colócalo en los dos marcos traseros. Haga palanca en clavos pequeños para asegurar la pequeña placa trasera. La parte superior de la instalación está completa. Localiza el panel inferior izquierdo. La varilla excéntrica desnuda se atornilla en el pequeño orificio. A continuación, coloque la marca del ojo de la aguja mirando hacia la izquierda. Y lo colocó hacia abajo. Busca una losa inferior grande. El orificio excéntrico está orientado hacia adelante en un lado. Alinee el lado derecho con la placa inferior izquierda. Se inserta una fila de tornillos en la parte posterior. Los pernos excéntricos se colocan en los orificios excéntricos. Gire el perno excéntrico en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la placa. La otra placa de capa grande inferior se instala hacia adelante en el tornillo central. Localice la placa base. El orificio excéntrico está orientado hacia adelante en un lado. El lado derecho está alineado con el panel lateral del asiento inferior. Se inserta una fila de tornillos en la fila delantera. Los pernos excéntricos se colocan en los orificios excéntricos. Gire el perno excéntrico en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la placa. Localiza el bisel frontal. El orificio excéntrico está mirando hacia arriba en un lado. Alinee el lado derecho con la placa inferior izquierda. Inserte el tornillo debajo de la parte delantera. Los pernos excéntricos se colocan en los orificios excéntricos. Gire el perno excéntrico en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la placa. Localiza el panel inferior derecho. El pequeño vacío se atornilla en el tornillo excéntrico. A continuación, el marcador ocular se alinea con la placa inferior izquierda. El tornillo se inserta alineado con el orificio excéntrico izquierdo. Los pernos excéntricos se colocan en los orificios excéntricos. Gire el perno excéntrico en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la placa. Busque la placa de cubierta y atornille el tornillo excéntrico en los pequeños orificios de ambos lados. A continuación, coloque el lado del tornillo con un espaciado largo mirando hacia adelante. E inclínate desde el lado largo del borde. Inserto alineado con el orificio excéntrico trasero. Los pernos excéntricos se colocan en los orificios excéntricos. Gire el perno excéntrico en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la placa. Localice el panel trasero grande y colóquelo en el marco. Haga palanca en clavos pequeños para asegurar el panel trasero grande. Se endereza el conjunto y se instala la parte inferior. Coloque la mitad superior en la mitad inferior y alinee la inserción del tornillo. Coloque el perno excéntrico en el orificio excéntrico y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el tablero.
Encuentre el hueco de los paneles superior e inferior de la puerta y coloque las bisagras de varilla recta en ellos. Vierta en el tornillo autouterino mínimo para fijar la bisagra de varilla recta. Encuentre el manillar y los tornillos del manillar. Se instala en el pequeño orificio en el centro de los paneles superior e inferior de la puerta. Presta atención a los diferentes lados de la cadena. Coloque el pequeño orificio en el exterior de las cadenas de la cadena del panel de la puerta superior e inferior. Alinee las marcas anteriores del ojo de la aguja en las placas laterales superior e inferior respectivamente. Atornille los tornillos más pequeños para fijar el panel de la puerta. Instale los 4 paneles de la puerta a su vez. Coloque primero los 2 tornillos superiores. Después del ajuste, atornille todos los tornillos.